como esa, cuando llegas a mirarte cuando estás tan agotado que no te provocará ni siquiera verte, ¿no? O sea, ya hiciste todo para afuera. ¿Qué cosa queda para adentro? Efectivamente, así es. ¿No es cierto? Todo es falso. Sí. Nos pregunta Mercedes García, ¿cómo empezar a descubrir mi poder interior? A veces siento que mi pareja y mi familia me absorben y me siento pequeña. Mide 1,15 m. No. No, mentira, Mercedes. Pues a ver, yo te diría que empieces a hacer cosas que realmente te gusten a ti, porque tienes todo el foco puesto en las necesidades de tu familia y en cómo complacerlos a ellos, en cómo satisfacerlos, y eso es agotador. Y además, así no los vas a satisfacer nunca de forma real, porque no hay nada más beneficioso para unos hijos que una madre feliz. De modo que dedícate tiempo a ti, escúchate a ti, qué quieres tú, estate contigo, tómate una tarde libre a la semana de estar tú, sin tus hijos, para ti. Descubre cuáles son tus hobbies, cuáles son tus pasiones, qué cosas te gustan, escúchate y trata de poner el foco, de redireccionar de vuelta a ti. Pero alguien puede decirle ahí qué mala madre eres, qué cómo no estás egoísta. pendiente de tus hijos todo el día. Es que confundimos egoísmo con amor propio. Porque eso no es egoísta, porque de hecho, cuando estamos todo el día pendientes de los demás es cuando luego, ay, fíjate lo que me dijo, yo no me esperaba eso de esta persona, me ha decepcionado con todo lo que yo hice por él. Cuando si en realidad viviéramos todos más conectados con nuestro sentir y con lo que a mí me apetece y hiciéramos las cosas libremente, desde el amor propio, luego ya no habría nada que echar en cara a los demás cuando los demás también se respetan, cuando los demás también son libres. Si aprendiéramos a decir que no, que no sabemos decir que no, estamos siempre tratando de quedar bien y todo apariencias. Yo digo que no, cuando no me apetece me respeto, me escucho, estoy conmigo, me atiendo. El día que tú me digas que no, no me voy a enfadar, no te voy a criticar, no te voy a juzgar. Voy a permitir que tú también seas libre. Creo que tenemos que aprender a relacionarnos más libremente. Leslie Rabanal dice, Eliseth Mendoza dice, ¿consideras que es mejor cortar toda comunicación con la persona con la que tuviste una relación para superar la relación, a pesar de que esta haya terminado en buenos términos? Sí, yo creo que cuando has roto con alguien, si continúas viéndolo, continúas sufriendo. Es como si yo tengo sed y me pongo a beber agua del mar. Me va a dar más sed. A pesar de que con esta persona hayas tenido ese momento mágico en el que ve nomás, no importa, ya no me quieres. Pero sí, es que si no lo has dejado con esa persona porque había sufrimiento, porque había dolor, es por algo y realmente para pasar página necesitas un periodo de incomunicación. Es necesario, es sano y es lo suyo. Además, si no estás permitiendo que él también te utilice, porque si es él el que te ha dejado a ti... ¿Por qué dependemos tanto emocionalmente de otro ser humano? Porque tenemos mucho miedo y porque no hemos aprendido a estar solos con nosotros mismos. ¿Y eso está en nosotros? ¿Es una cuestión, una característica humana o nos lo ha metido la sociedad a lo largo de los años? La sociedad digamos que los patrones y paradigmas de la sociedad son obsoletos y la sociedad nos cuenta que para ser felices necesitamos a otro y que solamente cuando tenemos a un hombre a nuestro lado o a una mujer nos realizamos, que no es cierto. Pero aparte también está en nosotros porque digamos que el aprendizaje de soledad es parte de la madurez de un individuo, es parte de la madurez de un ser humano. Y muchos seres humanos se resisten a eso. O sea, son las dos cosas. La sociedad no lo favorece. Y los seres humanos, cuando realmente se tienen que enfrentar a estar consigo mismos, desatienden esa llamada y no se dan cuenta. Es una pena que en esa llamada está su verdadera felicidad. Porque cuando un ser humano aprende a estar en paz en la soledad, se convierte en un ser humano feliz. Los cavernícolas deben haber sido más felices, ¿no? Porque no tenían esas tensiones horrorosas. No lo sé, no lo sé. ¿No es cierto? Querían comer, comían. Sí, igual eran más básicos, ¿no? Como los animales. Los animales no se No, comen dicen, la pero cabeza. ¿y hemos evolucionado? ¿Y hemos evolucionado? ¿Haciendo bombas nucleares? No. Destruyendo el planeta, eso no es evolución. Prefiero ser un cavernícola. Todavía somos seres muy rudimentarios. Todavía. Prefiero los cavernícolas. Leonard Chamaya dice, ¿crees que el cambio depende de querer cambiar o es más un tema de situaciones por las que pasamos que nos hacen cambiar? Me responde después de la pausa porque Osamita me está haciendo así. ¿Sí? Aquí está con nosotros Covadonga Pérez Lozana. Regresamos con ella en un ratito y con tus preguntas. Pérez Lozana está aquí con nosotros en Guantán Night esta noche y le aplaudamos fuerte.
María Carriquirri con nosotros, Ernesto Hermosa, Leslie Patten en un super show musical. Pero yo quería recordarles y preguntarles algo. ¿Alguna vez imaginaron sentir la experiencia, Covadonga, tú, de estar en una montaña rusa sin haber estado en una montaña rusa? ¿Se han imaginado eso? ¿Nunca? ¿No? Es que con Samsung Galaxy S7 te llevas a otros niveles de tecnología. Visiten el nuevo Galaxy Studio en el Jockey Plaza, donde podrás vivir esta y otras experiencias más. Además, entérate de todas las sorpresas que nos tienen. Más información, www.samsung.com/p/Galaxy Studio/ Vive Galaxy Studio. Muchísimas gracias. El Galaxy es el mejor, sin duda, lo tienes que tener. No, esto te ayuda un montón para las relaciones de pareja. ¿Tienes el Galaxy? Oye, qué lindo tu Galaxy. Todo el mundo se te acerca, de verdad. Pues nada, habrá que comprarse uno. Qué lindas fotos toma, es increíble, gracias. ¿Cuánto dura la batería? ¡Wow! Es increíble. Se te acerca un montón de gente, tienes que tenerlo, de verdad. Pero ves, ya estás dando un consejo para buscar a otra persona que te va a hacer feliz. No, vamos a soltar eso, porque no nos relajamos un poquito con el tema. Eso es verdad, ten el Samsung Galaxy nada más. Eso es. Ama tu Samsung Galaxy, yo lo amo, por eso con él estoy todo el tiempo. Mi S7, le digo de cariño. No le digo todo el nombre completo. Bueno, más adelante viene Luz María Carriquirri con un super show musical. Pero tú te vas a presentar el sábado, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de qué va. El sábado tenemos un taller aquí acerca de la independencia emocional. O sea, se llama cómo dejar de sufrir por amor. Porque sufrimos tanto. Porque si mi novio me ha dicho, mi novio me ha hecho, si me ha mandado un mensaje, si no, si tal, si porque se enfada, me dejó invisto. Exacto. Entonces, para trabajar todos estos temas, para avanzar hacia la independencia emocional... Oye, hay un secreto en el teléfono que tú buscas una cosita ahí y te dice... Te pone... Claro, y no sabes cuando te han leído o no te han leído. Es bueno eso, por si acaso. Sí. Perdón, en paréntesis, ¿no? ¿Qué más? Pero bueno, digamos que el objetivo del taller es que dejes de estar pendiente del otro, vuelvas a estar contigo y disfrutes de ti y no tengas tanta dependencia, para que seas más feliz, para que seas más libre, para que seas más pleno. Es este sábado, lo organizan mis amigas de Crece 360, que tienen una empresa de coaching y crecimiento personal aquí en Perú muy potente. Ellas acaban de publicar mi libro y toda la información acerca del taller para poder participar está en el correo contacto. Yo lo tengo aquí en el contacto @crece360.pe, contacto @crece360.pe. Eso va a estar repleto, ¿no es cierto? Sí, ya tuvimos uno el fin de semana pasado, hubo cerca de 100 personas, les encantó, los testimonios fueron espectaculares y digamos que es el broche de oro, ¿no? Porque trabajarnos la independencia emocional es algo que necesitamos todos. Facebook también, de Crece360, ahí pueden informarse. Esto va a ser el sábado 3 de diciembre. Deja de sufrir por amor. Y Aprendiendo a Amar, el libro lo van a poder encontrar ahí también. Crece 360 360 con número. Crece, de crecer, Crece 360 con número. Crece 360 en Facebook. Y quería responder aquí a la pregunta que había quedado de... Ay, sí. Sí, de Lisel, te la recuerdo. ¿Consideras que es mejor cortar? No, esta no es, la de Leslie, ¿no? ¿O cuál había? La del cambio. La de la pareja. No, la de cómo superar la ansiedad que te deja la ruptura de una relación. O perdón, la de Leonard Chamaya. ¿Crees que el cambio depende de querer cambiar o es más un tema de las situaciones por las que pasamos que nos hacen cambiar? No, el cambio es interior. Cuando tú cambias, todo lo de fuera cambia. El cambio pasa porque tú cambies. No podemos estar esperando a que las circunstancias cambien, a que no sé quién venga y me ayude, a que no sé quién venga y me salve. No, tú tienes las claves de tu vida. El único cambio es el cambio individual. Mientras estés esperando a que alguien lo haga por ti, estás perdido. De modo que conéctate con tu poder, con tu fuerza y cambia tú. Cambia tú. Leslie pregunta cómo superar la ansiedad que te deja la ruptura de una relación. Pues en una primera fase puedes probar a respirar, la respiración inspirar, expirar, la respiración conectada te puede ayudar mucho. Eso es lo que es una técnica que se llama el mindfulness. La meditación te puede ayudar a hacer yoga, a hacer chikun, todo este tipo, biodanza, que es un baile muy libre. Esas digamos que son terapias corporales que te ayudan a conectarte contigo y a sacarte de esos pensamientos obsesivos. ¿Ah, sí? Yo tengo un vídeo, lo aprovecho para decirlo, que tiene ya 450.000 visitas, me escribe gente de todo el mundo dándome las gracias por ese vídeo, que se llama Cómo superar una ruptura de pareja. Lo tenéis en YouTube, abierto, gratis, en YouTube. Ponemos tu nombre, Covadonga Pérez. Covadonga Pérez y Cómo superar una ruptura, y ahí tienes toda la información. Bailando. La biodanza es muy potente para superar los traumas.
No, déjame decirte una cosa, que el vídeo, para que sepáis hasta qué punto es de poderoso y os puede ayudar, todos los meses me escribe alguien diciéndome que estaba a punto de suicidarse y dejó de hacerlo gracias a ese vídeo. Y cada día recibo como 50 testimonios de personas de todo el mundo dándome las gracias por ese vídeo. Bueno, hay que chequearlo entonces. Sí. Hay que chequearlo más. Bueno, y también hay que estar atentos al espectáculo Darte Luz. Ya está aquí con nosotros Luz María Carriquirri. Hola, Luz María, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Gracias por estar aquí. Contenta, contenta. Muchísimas gracias. Bueno, acompañada de dos grandes, ¿no es cierto? Por favor, tremendos, Ernesto Hermosa y Leslie Patten. Gracias por estar aquí, De lujo, Ernesto. Hola, de lujo. Leslie, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy contenta, la verdad que estoy muy contenta porque estoy empezando un nuevo momento musical en mi carrera. Como solista, ¿verdad? Como solista, Ajá. sí. Entonces, bueno, es un reencontrarse, un renovarse y más que feliz que con esos tremendos músicos, pues, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver la luz en Darte Luz? Este jueves, Ajá. el 1 de diciembre, va a ser en el Centro Cultural Juan Parra del Riego. Esto queda en Barranco, sí, en Pedro de Osma 135, a las 9 de la noche. Y va a haber invitados especiales, va a ser una noche bien especial. Vamos a ir viajando por Latinoamérica, por diferentes compositores latinoamericanos, pero con sabor peruano. Aquí con los arreglos de Ernesto, que hemos tenido varios meses trabajando juntos y haciéndoles pues algo súper especial a esas canciones. ¿Esto varía mucho en lo que has hecho antes? O sea, la esencia es la misma, porque yo siempre he buscado mostrar lo que hacen los compositores latinoamericanos y contar un poco lo que se vive en cada lugar, ¿no? Solo que ahora he querido ponerle un poquito del Perú en eso y también buscar las canciones que te llenan de vida, de esperanza, de motivaciones, de decir, bueno, vamos a arrancar de nuevo y vamos a arrancar con todo el amor del mundo, ahí con está, toda la toda música la gente que ha roto con sus alma, parejas. ¿No? Vamos a empezar para de nuevo. todo el mundo, en realidad. Ok, queremos escucharte. Claro, claro. ¿Puede ser? Sí, vamos gracias, a hacer un Leslie, tema... gracias, Ernesto, por estar aquí. Muchas gracias. Un tema de Elizabeth Morris de Chile. Se llama Darte Luz. Ok. Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor y que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Lluvia, mójame despacio cada vez que estés desnuda. Yo también puedo mojarte, repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces.
abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. 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 Nosotros hoy aquí en Guantán Night y le aplaudimos fuerte. Y Covadonga va a estar este sábado 3 de diciembre en el Hotel de Estelar de Miraflores con la charla Dejar de sufrir por amor, importantísima, necesaria, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Dónde nos podemos enterar esto? En el Facebook de Crece 360. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. ¿La has pasado bien? Muy bien. Un gustazo conocerte, Covadonga. Igualmente. Y nos vamos aquí con Luz María Carriquirri, que está aquí con nosotros. Un aplauso para ella. Gracias por estar aquí. Gracias, Leslie. Carlos. Extraordinaria, como siempre. Maestro Ernesto Hermosa, ¿cómo estás? La presentación es El jueves. El jueves. 1 de diciembre. Ujú. Este es tu debut solista. Como solista. Ajá. Así Darte es. Luz es el Darte espectáculo. Luz, ahí Muy con bonito todo nombre. el alma, gracias. Y vas a estar acompañada de otros músicos, además, extraordinarios también. Bueno, son músicos invitados, Ujú. sobre todo porque son tremendos músicos y Ujú. son peruanos, Omar tremendos Camino. compositores. Omar Camino, Javier Lazo. Javier Lazo y y María Elena además una Pacheco. súper violinista. María Elena Extraordinaria. Pacheco. Extraordinaria, extraordinaria. Ok. La cita es el jueves en 1 de diciembre, Juan Parra del Río. Juan Parra del Río. Las entradas... Ese Ahí, mismo día. ese Ahí mismo mismo, día. ahí mismo. Eso Pero va a ya estar quedan lleno. pocas, ¿ah? Ujú. Sí, Así sí, que sí. Hay que apurarse, llegar tempranito, 8:30 abierto, ya, listo. queremos escucharte. Vamos con Esperanza y yo entonces. Luz María Carriquirri, un aplauso para ellos. Yo creo que esto que siento